Les voy a contar una historia. En 1886, Carl Benz patentó el primer auto de combustión interna del mundo. Desde entonces, nunca en la historia del automóvil hubo un cambio tan trascendente y profundo como el actual. Pasaron 130 años, pero podrían haber pasado 5, porque en 2020, con la irrupción del auto eléctrico, todo volvió a empezar. 3 años después, un auto eléctrico, el Tesla Model Y, se convirtió en el vehículo más vendido del mundo. Y esto ocurría en medio de una carrera loca de las fábricas automotrices por ir en un viaje sin escalas entre el auto de combustión y el auto eléctrico. La escala tendría que haber sido el vehículo híbrido. Hoy las grandes automotrices reconocen pérdidas cercanas a los 20.000 millones de dólares cada una por esa aventura eléctrica. La industria, empujada por los gobiernos que solo pensaban en temas medioambientales en su agenda, cometieron un error de cálculo. El viaje es posible, pero será más lento. Aunque parezca increíble, esto pasó solamente en 5 años, pero hubo un detonante: la irrupción de un nuevo jugador, la industria automotriz china. En este escenario, Argentina juega con 12 fábricas que necesitan exportar para tener escala industrial suficiente para subsistir en un mercado donde se venden solamente 650.000 autos nuevos cada año y el 60% son importados. No alcanza. Por eso es importante ver a esta industria no solamente como una fabricante de autos, sino como una generadora de recursos, tanto sea por empleo como de divisas, vía exportaciones para un país. Hoy la eficiencia industrial manda. No hay lugar para otro error. Cada auto tiene que tener una razón para existir, un propósito en una marca. Habrá autos originales que marcarán hitos, habrá otros autos que serán simplemente copias. De lo que no hay duda es que el mundo del automóvil es un mundo fascinante en el que queremos mirar. Una buena forma de mirar el futuro es pensar que es una hoja en blanco sobre la que hay que dibujar todo el contenido. Veamos de qué se trata. En este primer programa vamos a comenzar la charla sobre industria automotriz con el líder del mercado automotriz argentino, pero también es el líder del mercado automotriz mundial. Representa a Toyota en Argentina, pero Toyota es una marca global que domina las ventas en todo el planeta desde por lo menos 10 años. Gustavo Salinas, un placer tenerte en este primer programa de P1 Autos. Gracias por venir. Igualmente, un honor para mí, Diego, acompañarte en este primer programa. Bueno, ¿por qué Toyota es la líder de ventas del mundo hace tantos años, consistentemente? Bueno, yo creo que hay un factor de propósito de compañía y de valores que respaldan ese propósito que ya viene desde el origen de esta compañía, que ha hecho de la consistencia en su trayectoria los resultados que vemos hoy después de muchos años. En sus orígenes, cuando comenzó Toyota, el gran desafío que tenía el padre del fundador de la automotriz era poder de alguna manera contribuir, ¿sí?, con el trabajo de su madre en los telares, generando y desarrollando un telar automático, y que siempre tenía un propósito, digamos, de ayudar o dar servicio a otro. Y después vino la transformación ya a la industria automotriz, donde Kiichiro Toyoda, el fundador de la empresa a nivel mundial, el propósito principal que tenía era poder lograr autos japoneses trasladándose por todo el Japón, y que eso desarrollara y de alguna manera promoviera la economía japonesa en momentos muy, muy difíciles. Y ese propósito tenía que ver con una visión de largo plazo, que era el desarrollo, digamos, económico industrial de Japón, un país que no cuenta con recursos naturales y que claramente depende de su trabajo, de su esfuerzo, de su capacidad para poder crecer. Entonces, y además concentrado, porque es un lugar muy chico. Sí, con una densidad poblacional muy alta, con, te diría, una geografía muy poco productiva, y donde si no hay un trabajo, un desarrollo, una creatividad de la persona, bueno, es muy difícil el crecimiento económico que, bueno, después de tantos años tuvo Japón. En esa trayectoria, creo yo, y con un propósito muy claro y con una visión de largo plazo muy definida, bueno, creo que siempre ha habido en Toyota los valores que la han identificado como marca, que tiene que ver, por un lado, el concepto de la mejora continua, el pensar que siempre las cosas se pueden hacer un poco mejor. Eso a veces para nosotros los locales es algo ingrato, ¿no? Estamos más acostumbrados a la parte emocional, al reconocimiento, a gratificarnos, a sentirnos bien por las cosas que vamos logrando.
Y la cultura japonesa tiene otra mirada, tiene la mirada de que cuando vos logras algo, bueno, ¿qué podría haber hecho un poco mejor? ¿Qué podría haber sido distinto pero superador? Entonces te deja siempre con un grado de insatisfacción pensando en que lo mejor está por venir. Y eso creo que siempre ha hecho que Toyota tratara de avanzar en todos los sentidos, no solo en los vehículos de alta calidad que fue desarrollando, sino también en cuál iba a ser la relación con los mercados, con las comunidades en las cuales operaba, desde ya con los clientes que son el motivo principal de la compañía, pero que tiene que ver que conjuntamente con esa mejora continua como concepto de llevar adelante una empresa, el concepto del respeto por sobre todas las cosas. Y respeto sentido muy amplio de la palabra, ¿no? Que tiene que ver, vuelvo a las comunidades en las cuales opera, las regiones, los países, el ecosistema Toyota que hace que un vehículo llegue a un cliente, porque hoy estamos conversando yo como representante de la terminal, pero tenemos una red de proveedores que nos acompaña, tenemos un sindicato que trabaja con nosotros en la planta, tenemos una red de concesionarios que hace que lleguen los vehículos a los clientes, tenemos la comunidad, en nuestro caso la Municipalidad de Zárate y aledaños, que es el lugar en el cual estamos operando, tenemos los colaboradores de Toyota que trabajan todos los días. Bueno, el respeto que tiene que ver a ese ecosistema y el respeto que ese ecosistema le tiene que dar fundamentalmente al cliente, te diría es la segunda variable cultural muy fuerte que Toyota tiene y que se da algo que parece, yo siempre digo que es como mágico, ¿no? Que yo visito regiones diferentes de todo el mundo y empezás a hablar con operaciones de Toyota, te diría muy distantes como país culturalmente, como economía, como desarrollo, y sin embargo la operación de Toyota es muy similar en cada uno de esos países. Y eso no fue un curso, no es una inducción, no es un manual que uno va aprendiendo, sino es el trabajo cotidiano bajo esos parámetros culturales que fue haciendo que Toyota se expandiera en el mundo, te diría, en forma muy consistente. Vos hoy agarrás el mapa mundial de todas las regiones y si yo te pinto el logo Toyota, que ya está de alguna manera en público eso, lo ves prácticamente en todo el mundo. Y decís, ¿cómo puede ser que Toyota en todo el mundo tenga tanta participación y tanta, te diría, preponderancia, cuando a veces los vehículos son distintos, las operaciones son diferentes? Sí, las regiones incluso tienen otras necesidades quizás. Exactamente. No es lo mismo Europa que África, ¿no? Pero creo que hay un factor común que el cliente lo que valora es esa propuesta de vehículos de calidad con un respeto en el trato, en el cuidado del cliente, que es ese común denominador. Y hay una mirada también, y acá es más coyuntural capaz, pero me parece que aplica, que es el mundo en el 2020, lo decía yo en la apertura, hace solamente 5 años viró rápidamente el auto eléctrico como que fuera la única solución. Y yo recuerdo haber escuchado o leído mucho de Akio Toyoda, el nieto del fundador, ¿no? Que era el CEO hasta hace poco, en el que él decía mucho esto de hay que pensar en la gente, en el ecosistema. Lo mencionabas recién, por eso digo, parece ser tan importante a nivel tal que Toyota decidió no ir hacia la electrificación tan rápidamente y sí pensar en la necesidad, incluso hasta social, de dar empleo, de sostener empleo, cadena de proveedores y demás que dependen del auto térmico todavía. Por eso se buscó el híbrido como bandera, digamos. Sí, yo creo, recién te mencionaba esos valores o forma de operar de Toyota en todo el mundo, que no significa que después la propuesta de Toyota sea exactamente la misma en cada país, en cada mercado, porque de lo que vos decís hay un claro entendimiento de Akio Toyoda y de la organización, y que Toyota tiene que hacer una propuesta de acuerdo a las condiciones y características que tiene cada país y cada región, que de hecho son muy diferentes en todo el mundo. Y específicamente en lo que es tecnología de motorización, Toyota planteó ya desde el inicio, en realidad, ese concepto de multitecnología, que era muy difícil que hubiera una solución única habiendo condiciones tan diferentes en todo el mundo. De hecho, bueno, Toyota fue pionera en el año 97 en introducir el Prius como el primer vehículo híbrido a nivel global, pero sabiendo de que tampoco iba a ser el híbrido la solución única, y a posteriori sacó el vehículo a celdas de hidrógeno, ¿sí? Como una nueva propuesta, a través del Mirai, y hoy Toyota tiene el abanico completo de todas las tecnologías, el vehículo híbrido, el híbrido enchufable, el vehículo hidrógeno y el vehículo puramente eléctrico. Y en definitiva, al tener esa propuesta disponible de multitecnología, va dependiendo de cada región, cada mercado, cuál es la adopción que de esa tecnología va haciendo en términos prácticos, ¿sí? Tanto para el país en el cual se opera, porque las matrices energéticas son diferentes en todas las regiones, y después también para las condiciones de uso y de accesibilidad y de practicidad que ese cliente requiere. No es lo mismo utilizar un vehículo
en el radio de la ciudad de Buenos Aires, de repente haciendo 20, 30 kilómetros por día, que cuando tenés que estar viajando con la extensión que tiene la Argentina, muchos kilómetros en forma regular. Entonces, esa propuesta de multitecnología aplica para las regiones, para los países, pero incluso dentro del mismo país vas a tener condiciones diferentes. Y a eso es lo que de alguna manera está proponiendo Toyota, que esa adopción vaya siendo gradual, vaya siendo de acuerdo a lo que la demanda le va requiriendo, pero que siempre sea práctica y realista. Pero tuvieron, y acá vuelvo a citarlo a Toyota, porque me parece que él en algún momento dijo algo muy interesante, que es un auto híbrido multiplicado por 60 aproximadamente genera el mismo consumo de batería de un eléctrico único. Y ahí es donde a lo mejor está la mirada más en la sociedad. La contaminación ambiental de un solo auto no es comparable con la de 60 que contaminen la mitad. Y esa ecuación es difícil de entender a lo mejor. A ver, yo te lo voy a tratar de explicar lo más simple posible. Tiene, te diría, dos puntos de vista o perspectivas. Una, pensar que todas las baterías, bueno, y hoy en día, anteriormente eran de níquel, ya pasan a ser prácticamente de litio. Bueno, el litio no deja de ser un recurso natural, ¿sí? En algún punto escaso a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Entonces, finito. Y con capacidad de alguna manera de extracción todavía limitada de acuerdo a las inversiones que se va realizando. Entonces, un análisis que uno puede hacer es, bueno, una determinada cantidad de litio. ¿Me conviene ponerla en un solo auto o me conviene ponerla en 60 autos, menor cantidad de litios, para lograr que 60 autos contaminando parcialmente menos o un solo auto sin que emita gases contaminantes? Bueno, el cálculo matemático automáticamente te dice que te conviene tener 60 autos utilizando un vehículo híbrido que en definitiva te va a consumir 30-40% menos que no solo 59 autos emitiendo gases contaminantes y uno solo no. Eso te diría desde una perspectiva. De la otra perspectiva, que puede ser más temporal, es también pensar que hoy todavía, y por ahí eventualmente te diría excepto China, en general en la industria automotriz mundial, todavía es más costoso fabricar un vehículo eléctrico que un vehículo convencional o un vehículo híbrido. Entonces, desde el punto de vista de practicidad, de forma de la gente de poder llegar a un vehículo electrificado y de esa manera contribuir a la reducción de gases contaminantes, bueno, es mucho más práctico y masivo la posibilidad de expandir un parque automotor híbrido que un parque eléctrico. Ahora, digo que es temporal porque puede ocurrir que en el futuro, ¿no?, los costos de producción de un vehículo eléctrico vayan reduciéndose y esa ecuación pueda cambiar. Pero aún así, en ese futuro, habrá que ver la matriz energética que tiene cada país, que te determine que finalmente en el conjunto, en lo que se dice del pozo al uso del vehículo, la contribución de alguna manera, ¿sí?, por más que vos lo estés usando en modo puramente eléctrico, termine siendo beneficiosa al medio ambiente. Entonces, ahí hay ecuaciones complejas que se van dando y a lo largo del tiempo que van a ir determinando, bueno, un poco esto que estamos hablando, que todavía por varios años vamos a tener esta multitecnología disponible. Yo decía también en la apertura del programa que el futuro es una hoja en blanco que hay que dibujar y estamos todos como un poco viendo de qué se trata. Excepto Toyota, la mayoría de las automotrices han generado o han reconocido pérdidas de cerca de 20.000 millones de dólares en los últimos meses por una aceleración demasiado rápida hacia el eléctrico y un retroceso ahora para diversificarse a productos intermedios, híbridos, ya sea enchufables o no, incluso los EREV también, ¿no?, estos de rango extendido. ¿Cuál es el futuro del auto en los próximos 10 años? ¿Hay una mirada posible o es realmente una nebulosa muy grande todavía? No, yo te diría que es el concepto de la movilidad planteado de Toyota, ¿no?, que el auto no deja de ser, ¿sí?, un elemento que tiene que ver con un espacio de movilidad que las personas necesitamos, que en este caso es un vehículo que te transporta de un lugar a otro, pero que en definitiva ese concepto de necesidad de movilidad de las personas es el enfoque que Toyota está teniendo cuando habla de transformarse en una compañía de movilidad, donde los autos van a seguir existiendo y van a ser seguramente, te diría, el producto principal que estamos de alguna manera fabricando y llevando a las personas a su uso cotidiano, pero que mismo desde Toyota Argentina venimos ampliando como concepto cuando hablamos de los servicios para brindar soluciones de movilidad, que tradicionalmente era fabricar un auto, vender un auto y ayudarlo al cliente a mantenerlo.
Hoy hemos abierto ya hace algunos años el uso temporal de los vehículos con Quinto, otras cosas que son complementarias, pero que lo que buscan es solucionar las necesidades de movilidad que tiene el cliente. Entonces, en la visión de Toyota y en la estrategia es transformarnos en esa compañía de movilidad, donde los autos van a seguir existiendo, seguramente cada vez más con mayor tecnología, cada vez más con mayor facilidad, conveniencia y seguridad de uso para los clientes, pero que el cliente se va a requerir otro tipo de soluciones de movilidad que nosotros como Toyota vamos a estar dispuestos a brindarles. Quinto es una, hay muchas otras, pero estamos viendo ese ámbito de movilidad se va expandiendo cada vez más. Para llevarlo a un ejemplo, te diría gráfico, y por ahí extremo, pero real, ¿no? de lo que está pasando en una sociedad como Japón. La sociedad en Japón es muy longeva en términos de probabilidad de vida de las personas, y tradicionalmente en Japón a las personas mayores eran cuidadas por la misma familia, y especialmente por las mujeres que habitualmente dedicaban su trabajo más a la tarea del hogar que a la tarea de puertas afuera. Bueno, en Japón también viene transcurriendo todo un proceso por el cual las mujeres salen al mundo laboral exterior, y el problema que se plantea, o la disyuntiva que se plantea es, bueno, ¿quién cuida a las personas mayores en Japón? Y no es la facilidad o el acceso que a veces se cuenta en ciertos países occidentales de, bueno, contrato a gente que cuida a las personas mayores porque no está esa fuerza laboral allá en Japón. Y bueno, cómo las compañías, entre ellas Toyota, en el concepto de cómo movilizar, ¿sí?, la atención a la persona mayor, empezamos a desarrollar productos y servicios que puede hacer que de repente una persona pueda estar en su casa y pueda tener la medicación, la alimentación, el cuidado a través de dispositivos móviles, ¿sí?, que le van solucionando esos problemas. Uno diría, ¿qué tiene que ver eso con la industria automotriz? Tiene que ver en realidad con la necesidad de la movilidad. Y ese es el concepto mucho más amplio que estamos trabajando hoy en Toyota, en cosas que, si Dios quiere, se van a visualizar de acá a un tiempo. Bueno, hace un rato metiste la palabrita mágica, China. ¿Qué pasó con la entrada de China como expandiéndose brutalmente en muy poco tiempo con la industria automotriz global? Ustedes además lo tienen de vecino, ¿no? O sea, China, sí. Japón, pero más allá de eso, la expansión de China casi que asusta. ¿Cómo lo viven las compañías automotrices convencionales, tradicionales, a este surgimiento de nuevas marcas, nuevos modos de comercializar también, porque es muy agresiva la forma? ¿Cómo puede influir en el recorrido que venía trayendo la industria? Yo te diría, esto es una opinión personal, que no debería ser una sorpresa, creo que era algo esperable si uno miraba un poco la trayectoria que ha tenido China como país, la economía china y las políticas que ha tenido, especialmente, te diría, de lineamientos y proactivas en el desarrollo de ciertas industrias, ¿no? Cuando comenzó permitiendo que industria automotriz occidental operara en China, pero en conjunto con compañías chinas, con participación del gobierno en lineamientos, como digo, proactivos muy claros. Creo que era esperable el crecimiento y el desarrollo de la industria automotriz china como comercial, porque no es solamente la automotriz, el comercio chino está expandiéndose fuertemente en todo el mundo. Ahora, creo que esa expansión se da de alguna manera con condiciones claramente, como siempre decimos, ventajas competitivas que puede tener la operación en cualquiera de los países. China tiene una masa crítica muy grande, una política gubernamental muy proactiva en favor de desarrollar su propia industria, y a partir de ahí una política comercial muy agresiva, tanto en el mercado doméstico chino como en su política exterior. Con lo cual, por supuesto, pasa a ser un jugador de peso muy relevante dentro de la industria automotriz mundial, pero en definitiva esa no deja de ser que las compañías, digamos, ubicadas en otras regiones, bueno, tienen que desarrollar y seguir trabajando cada una en su competitividad de mejores propuestas, y todo será en beneficio final del cliente, que tendrá más opciones para decidir. Ahora, el mundo es muy amplio, el mercado es muy grande y hay clientes que tienen distintas preferencias o distintas opciones. Y creo que los productos, de acuerdo a cada mercado, tienen características y posicionamientos distintos, y habrá gente que estará más cercana a la propuesta que tengan los vehículos chinos, habrá gente que estará más cercana a la propuesta de los vehículos japoneses y otros los americanos, y así sucesivamente. Seguramente habrá un reordenamiento, te diría, global de las marcas existentes, porque obviamente existe un mercado automotor y al haber cada vez más oferentes, quedarán los que eventualmente sean más competitivos. La porción de torta se va a achicar. Y los que de alguna manera le ofrezcan las mejores propuestas a los clientes, pero creo que va a haber diferenciación de propuestas porque siempre hay necesidades diferentes de parte de los usuarios.
Entonces, en ese sentido, creo que hay que trabajar con la misma consigna de siempre, de darle lo mejor a los clientes, de ser muy competitivo en la eficiencia de cada uno y, en definitiva, en el mundo quedarán las que sean más competitivas y más cercanas a esa necesidad de los clientes. Hoy Toyota vende 11 millones de autos en el mundo. BYD, la marca china más importante o más relevante, está en la mitad, más o menos. ¿Es para preocuparse ese crecimiento tan rápido que tuvieron en función de cuánto avancen, por ejemplo, en este tipo de regiones como Sudamérica o Latinoamérica? No, yo te digo, creo que es para ocuparse en lo que uno tiene que hacer, que insisto que es trabajar en la competitividad de los productos, de los servicios que brindamos, en la eficiencia. ¿Pero las condiciones son parecidas? No, ¿Hay por igualdad supuesto de condiciones como para que vos digas, me defiendo con las mismas herramientas con las que me atacan de alguna forma? Mira, yo creo que uno tiene que trabajar siempre con los factores que controla. Hay factores que vos no controlás que tienen que ver las condiciones que por ahí tienen tus competidores. Okay. Bueno, en la industria china lo estamos diciendo, hay una política china muy específica de desarrollo industrial. Nosotros dependemos más de nuestras herramientas y de nuestras, te diría, ventajas para poder llegar a ese mercado. Pero si uno mira a lo largo de los años, bueno, Toyota viene constantemente por arriba de las 10 millones de unidades a partir de todo esto que estamos mencionando. Y te diría además con una característica muy especial y siempre con una demanda superior a la oferta globalmente, tanto de producto como de volúmenes de venta. Hoy estamos compitiendo por proyectos en la casa matriz, donde Toyota en Japón no da abasto para poder atender los requerimientos que tiene cada región respecto a poder traer nuevos modelos, a presentar nuevos proyectos, etc. Eso obedece porque la demanda potencial de Toyota sigue muy firme, sigue creciendo a pesar de todos estos cambios en la industria. Esto no es minimizar los nuevos jugadores, los existentes, sino que es la resultante de ese trabajo de mejora continua y de no descanso que te mencionaba al principio de la charla. Hace un tiempo, un par de años, vos hablaste de la eficiencia, que cada uno puede puertas adentro mejorar lo más posible, y hablabas de, antes no era tan importante, a lo mejor en Argentina ya nos metemos más a lo mejor en el mercado propio, dejar la luz prendida, y ahora hay que ver cuánto tiempo se deja de más la luz prendida, porque hay que agudizar el ingenio y afilar el lápiz en cada uno de los recursos. Eso es lo que cambió. Todos tienen que ser más eficientes para que la competitividad sea más pareja, puertas adentro al menos. Sí, bueno, vos recién lo mencionaste, te diría en el aspecto social nuestro de la Argentina. Hoy hay una generación de chicos que ha crecido con la indiferencia si la luz tiene que estar apagada o prendida. Y por ahí somos de generación similar, nuestros abuelos, yo entraba a casa de mis abuelos, estaba todo oscuro, y donde estaba una lucecita, donde estaba mi abuelo sentada. Bueno, creo que esa cultura de la conciencia de los recursos, de la finitud de los recursos, es absolutamente necesaria tenerla como país y desde ya cada una de nuestras empresas. Y en eso hacemos un trabajo, te diría, muy a conciencia, donde el ejemplo tiene que ser lo primero que cada uno brinda. Yo trato permanentemente de ser cuidadoso, cuido los recursos de la empresa como los de mi casa, con un sentido de razonabilidad y de conciencia con respecto a la eficiencia y a la responsabilidad social que uno tiene que tener también respecto a eso. Una luz que uno apaga es la luz que permite que otra persona por necesidad pueda llegar a tener. En el ámbito, te diría, estrictamente de nuestra empresa, esto es absolutamente indispensable. Nosotros trabajamos constantemente todas las áreas, todos los niveles de la organización. O sea, la mejora continua no solamente está en la producción de autos, no solo en mejor calidad, mejor servicio, sino también en la propuesta permanente de reducir lo que se dice costos ineficientes, costos que no generan valor al cliente, que no generan ningún tipo de servicio al cliente y que por el contrario deterioran la posibilidad de darle un mejor precio al cliente. Y siempre, aunque parezca mentira, está la posibilidad de hacer las cosas un poco mejor, mejorar un segundo, mejorar un metro la distancia de algo para no perder tiempo, en hacer un proceso un poco más eficiente, un poco más rápido, en poder en la misma cantidad de tiempo hacer más cosas. O sea, de eso se trata esa mejora continua que en el caso de Toyota está muy fuertemente, te diría, apalancada en el sistema de producción Toyota. El sistema de producción Toyota tiene muchas herramientas, o es una metodología que si bien se inició en la planta, en realidad aplica para cualquier tipo de operación. Nosotros lo aplicamos para todas las operaciones administrativas. Y de hecho, la llevamos fuera de la compañía y la aplicamos en cualquier otro tipo de organización. Proveedores. Una muy reciente, por ejemplo, estamos trabajando con YPF, donde YPF en Vaca Muerta, uno de los grandes desafíos que tiene es avanzar lo más rápido posible
con toda la exploración de los pozos no convencionales, ¿sí?, que hay en Vaca Muerta. Y ahí hemos hecho un trabajo conjunto para ayudarlos a reducir, ¿sí?, fuertemente los tiempos de poner en productividad cada uno de los pozos, y hemos logrado casi un 30% de reducción de eso. Pero también trabajamos con, por ejemplo, organizaciones sanitarias como hospitales y sanatorios, ¿sí? Hemos trabajado con la Fundación Famaloro, con el Hospital de Zárate, donde vos mejorás, con el Hospital Italiano también, donde vos trabajás mucho en las mejoras de los tiempos que tienen en todos los procesos, que hacen finalmente a darle un mejor servicio, una mejor atención de calidad al cliente y hacer una eficiencia de recursos mucho mayor para esa organización. Entonces, ese concepto del sistema de producción Toyota, que como te digo, aplica a organizaciones tan diversas como las que te estoy mencionando, son las que contribuyen permanentemente a que vos vayas manteniendo condiciones de competitividad y te permiten compensar situaciones de ese contexto no controlable que yo te decía que teníamos antes, que si yo me pongo no solamente a renegar sobre el contexto y no trabajo sobre lo que puedo hacer, bueno, finalmente nuestra situación se va deteriorando. Bueno, y ahora hablemos de lo que no pueden manejar ustedes, el entorno. La carga impositiva que tiene producir autos, vender autos, exportar autos en la Argentina. Hoy requiere más eficiencia todavía porque es algo que no está acompañando esta competitividad que tiene que mejorar de la industria. Sí, sabemos que hay un desafío estructural para la Argentina sobre el cual se está trabajando y que no es fácil, que es poder generar una Argentina en su conjunto mucho más competitiva en todos los aspectos, y que en parte de esa competitividad hay muchas cuestiones, pero una obviamente es la estructura impositiva, que termina haciendo que producir en la Argentina, comercializar en la Argentina, termina generando productos muy caros en todos los órdenes, ¿sí? Y también eso se traslada cuando vos exportás un producto fabricado en la Argentina, tenés una carga de alguna manera estructural de un costo argentino muy diferente a tus competidores en el exterior. Eso creo que es algo que está en la agenda claramente de la Argentina por delante, que es muy importante avanzar lo más rápido posible para que tanto en lo que es, te diría, la industria y producir en la Argentina, como para el consumidor argentino poder tener precios cada vez más cercanos a lo que uno tiene en el mundo, y también para que los productos fabricados en la Argentina se puedan insertar en el mundo con mayor manera y desarrollar, diría, la economía argentina también con una pata industrial que tenemos las condiciones para poder hacerlo. Creo que esa agenda de reforma estructural de la Argentina, en este caso impositiva, es lo que está pendiente de avanzar y que creo que está claramente en vista de todos, con la conciencia de que tiene que ser claramente un promotor del desarrollo y del progreso económico argentino. Para una industria como la automotriz, 12 fábricas en Argentina, pero con un mercado de 650.000 autos y 60% de importados. La exportación pasa a ser fundamental. Bueno, ¿es lo que te define la economía de escala que te permita ser más eficiente? Nosotros como Toyota Argentina, nos llamamos Toyota Argentina, somos una empresa en la Argentina, pero claramente somos una empresa regional. Para ser totalmente honestos, no podríamos existir en la dimensión y magnitud de nuestras operaciones si dependiésemos del mercado doméstico o exclusivamente del mercado doméstico. Por supuesto que el mercado argentino es muy importante y no le restamos relevancia de ninguna manera, pero el 80% de nuestra producción se comercializa en países del exterior. Y ahí estamos compitiendo ya abiertamente con marcas de todo el mundo, con reglas, mercados completamente abiertos. Y vos viste que muchas veces se menciona, bueno, la competitividad argentina, si estamos en condiciones de producir o no. Yo pongo un ejemplo muy reciente de los resultados del año 2025. Vos tenés países como Chile, siempre es la referencia a Chile, del país más abierto de todos. Bueno, el vehículo más vendido de todos los segmentos en el mercado de Chile en el año 2025 fue la pick-up Hilux fabricada en Argentina. Y eso que no tiene buenas condiciones de competitividad. Y eso y con un esfuerzo terrible de nuestro lado para poder hacerlo, pero muestra que la aceptación de un vehículo fabricado en la Argentina, donde recibe vehículos 100 marcas de todo el mundo, lo transforma en un vehículo líder. Es la pick-up más vendida en Argentina y el auto más vendido del año. En Chile también. Y lo mismo en Chile. En Brasil, y lo mismo. Y te tomo el mercado de Perú y es el vehículo más vendido en todo Perú. Y en Perú también es un mercado completamente abierto. Entonces, creo que hay una demostración cabal y cierta
de que tenemos condiciones para poder fabricar competitivamente en términos de calidad de servicio, sí, para llegar a los mercados. Lo que pasa es que lo estamos haciendo con un esfuerzo, diría, extraordinario, en el sentido de que hay destinos con los cuales no estamos siendo rentables, pero los estamos sosteniendo a la espera de que, bueno, avancemos en la Argentina con la reforma impositiva de la cual estamos hablando. Bueno, y acá voy a hacer un punto y voy a retroceder 4 años para atrás. Porque yo creo que es el imaginario popular, pero también algo que se repite y se empieza a pasar de boca en boca. El malo de la película pareciera que es el fabricante de autos que cobra los autos carísimos. Pero profundizando un poquito, uno se da cuenta que hay un compromiso de una operación industrial que implica empleos, proveedores, etcétera, que no siempre se resuelve fácil. Ustedes, a fin de 2023, ustedes como industria en general, digo, no Toyota, tenían una deuda acumulada que, de hecho, el gobierno actual tuvo que sacar los Bopreal famosos para poder permitirles seguir operando. Se estaban parando porque no podían importar insumos, etcétera. ¿Cómo se lleva adelante ese negocio? Porque vos vendías los autos en pesos, pero te iban a pagar dólares y no te dejaban entrar por 6 meses al mercado para pagar. ¿Cómo se resuelve eso? Y mirá, vos porque es un costo que la gente no ve. En ese escenario tenías, primero, restricción de vehículos y de suministro de partes. Sí. O sea que ya empezar a producir era todo un desafío, claro, porque vos no sabías si algún proveedor te iba a poder suministrar alguna parte y tenías clientes esperando un vehículo que el vehículo estaba pedido y por ahí no podía ingresar a la Argentina. Y después tenías el grave problema de que las condiciones de pago, ¿sí?, a las cuales estaba sujeta, con periodos inflacionarios muy altos, además, y con movimientos, claro, del tipo de cambio significativos, bueno, vendías un vehículo en pesos y lo terminabas pagando en algunos casos hasta un año después, 360 días, sí lo pagabas porque en un momento se entró en cesación de pagos, claro, de la Argentina y toda la industria automotriz, donde durante un periodo casi de 8 meses no se pudo pagar absolutamente nada. Y hubo, pero vos tenías el capital en pesos, además. Claro, capital en pesos que se devaluó, y no solo nosotros, proveedores que estaban en la misma situación, claro, porque uno piensa, bueno, Toyota podía tener de alguna manera la espalda para poder soportar una situación así, si bien en algún momento nos podemos caer todos, pero en definitiva cuando sos grande tenés mayor capacidad, más, claro, pero nosotros tenemos muchísimos proveedores que te suministran todo tipo de piezas, de componentes, de servicios, que no tenían la misma condición con sus proveedores en el exterior de poder tener ese respaldo. Y tenemos que trabajar mucho con ellos para poder asegurar la continuidad de la operación, porque el riesgo era que si esa operación se interrumpía por algún motivo, el efecto financiero sobre los proveedores es terrible. Y si vos te quedás sin proveedores, vos solo como Toyota no podés continuar operando. A partir de ahí, lo que vino es una deuda comercial muy grande, y cuando digo grande... Perdón, ¿ustedes tuvieron que asumir deuda de proveedores para que puedan seguir funcionando en algunos casos? En realidad lo que tuvimos que hacer es, obviamente, ¿no?, respaldar a los proveedores con sus proveedores externos o con, claro, sus casas matrices externos, mostrándole cuál era el plan de Toyota para normalizar toda la situación, cómo iba a ser la normalización de pagos nuevamente, y de esa manera continuar con la confianza, perfecto, que en honor de la verdad todos esos proveedores exteriores han tenido con Toyota, porque confiaban en el proyecto de Toyota. Era como la garantía, ¿no? Exactamente, de que la situación se iba a normalizar. Bueno, a partir de inicio de 2024 eso comenzó a ocurrir, volver a pagar en los tiempos que se había comprometido, te diría, fue un acierto muy grande porque volvió a retomar la confianza en todos esos proveedores, claro, y empezamos de alguna manera a trabajar con el Bopreal, en realidad como herramienta de reestructuración de esa deuda, no de solución de la deuda, porque nuestra deuda continúa, claro, vinculada al Bopreal, si Dios quiere se cancelará en el 2027. Que además los Bopreal había que comprarlos, no es que te los daba el gobierno, vos tenías que comprarlos con los recursos. Imagínate vos, en nuestra casa matriz en Japón, una deuda, creo que hemos sido la empresa privada con mayor deuda comercial en la Argentina, mira, plantear de que teníamos que adquirir, ¿no?, bonos de públicos de la Argentina que en esa situación estaban con una situación, te diría, muy débil, muy frágil. Totalmente. Pero bueno, yo creo que ahí, yo te hablaba al principio de la charla, la visión de Toyota, visión de largo plazo, el propósito en cada región, en cada lugar. Nosotros hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia siempre el soporte de la casa matriz, el entendimiento, y esta vez no fue la excepción, a pesar de lo crítico de la situación. ¿Hacer pickups es un acierto? Porque es un vehículo más exportable y que tiene menos competencia feroz afuera, y ese es el camino que tiene la industria, y no hablo de Toyota solamente, la industria argentina automotriz para crecer en escala y poder sostener 12 fábricas. Mira, yo te digo lo que fue nuestra visión al momento de establecer Toyota aquí en la Argentina. Yo en ese momento estaba en la compañía iniciando y había un entendimiento desde origen
que nuestra operación en la Argentina tenía que ser regional, que no se podía depender solamente del mercado doméstico. Y claramente se visualizaba que la pick-up era el vehículo por ahí más cercano a las necesidades de uso en la gran mayoría de todos los países de Latinoamérica. De la región. Claro. Porque acá tenemos el campo, pero Chile tiene la minería, lo mismo tiene Perú, Colombia tiene energía. Entonces, el vehículo de trabajo y la pick-up era claramente el vehículo que iba a ser más requerido en toda Latinoamérica. Y creo que a partir de que tomamos la decisión de establecer nuestra operación de manufactura acá en la Argentina y Toyota fue creciendo y otras compañías se fueron sumando y el mercado a nivel productivo se fue de alguna manera centralizando el desarrollo de pick-up, terminó siendo beneficioso para la industria argentina en sí, claro, porque vos te vas especializando, te vas complementando, ¿sí?, de repente con la producción de Brasil, pero te da volumen y escala para producir pick-ups. Hoy la Argentina es el cuarto productor mundial de pick-up. Hay veces cosas que no se conocen. No sé en cuántos rubros, y sobre todo industriales, somos top 5 jugadores a nivel mundial, pero en una industria tan competitiva, la Argentina es el cuarto productor mundial de pick-up. Detrás de Estados Unidos, China y Tailandia, viene la Argentina. China. Ahora, pick-up China, mira. Y sí, porque bueno, pensé que no era. Lo que pasa es que la magnitud de China, imagínate, para todo. El volumen. Sí, lo hace grande en todo. Grande. Pero en la Argentina, bueno, habernos especializado hoy hace que vos tengas una red de proveedores sólida, sana, que pueda acompañar el crecimiento, que aparecen desarrollos de nuevas pickups y los proveedores se están acompañando eso. Si eso no hubiese sido a través de la especialización, esto no hubiese sido posible. Y en ese sentido, también yo creo que nos ha hecho competitivo, ¿sí?, básicamente la producción de pickups en la Argentina. Vuelvo, vos mencionabas antes el tema de los precios, ¿no? Sí. Y por ahí esto es más de la coyuntura, pero vos hoy agarrás una Toyota Hilux vendida acá en la Argentina y si comparás con los precios en cada uno de los países de la región, el precio más barato es acá en la Argentina. Entonces, ¿por qué? Cosa que hace poco no era. o se decía que no era. O se decía que no era, porque en realidad, te diría, hemos tenido siempre precios nosotros de alguna manera muy cercanos a la región. Hoy yo digo, los precios los pone el cliente y hoy el cliente nos está poniendo un precio que hace que el precio en la Argentina sea más barato a cualquier país de la región, inclusive en Chile, que muchas veces se dice en Chile es mucho más barato que acá. Ahora, eso porque obviamente el mercado va teniendo dinámicas, pero en definitiva es un mercado donde vos no manejás la decisión del cliente, manejás solamente tu operación, tu eficiencia, y yo creo que la elección del cliente, el producto y el precio lo termina definiendo el cliente. ¿Y qué va a pasar con los precios de los autos en Argentina? Si se siguen bajando impuestos como la intención del gobierno, lo han charlado y lo expresaste, es achicar lo más posible el peso de los impuestos. ¿Los autos van a bajar de precio o en todo caso no van a aumentar tanto? Hay inflación todavía, algo que es un fenómeno que no te permite no aumentar. Ustedes en marzo no aumentaron los precios, ninguna marca los aumentó, pero entiendo que es por una coyuntura y por zafar de un momento que venía con bajas ventas de enero y febrero. Pero ¿van a bajar los precios de los autos? Hay un imaginario popular que dice que sí, que van a bajar. Y yo te diría, mira, nosotros a nivel privado, y yo acabo de hablar por Toyota, sí, el esfuerzo que estamos haciendo en términos de eficiencia nuestra es extremo, con lo cual siempre hemos de alguna manera tenido la misma política que en la medida que bajan los impuestos, automáticamente eso se refleja en los precios de los vehículos. Lo que ocurre es que todavía hay una carga impositiva altísima, ¿sí?, sobre no solo la comercialización, sino sobre la producción de los vehículos. Entonces, cuando vos producís un vehículo para vender en el mercado argentino, y fíjate eso que a veces tampoco se conoce, fabricar un vehículo para vender en el mercado argentino es más caro que fabricarlo para venderlo, no sé, en Chile. Porque de repente el vehículo que se fabrica para el mercado doméstico cuenta con toda una carga impositiva que no la cuenta el vehículo que se va a exportar, que tiene una carga parcial impositiva, que termina más siendo más caro el vehículo vendido en el país. Yo aspiro, y sería nuestro genuino deseo, de que esa reforma estructural impositiva avance y no tengas duda del lado de Toyota, eso va a estar reflejado claramente en los precios y eso va a tender a converger cada vez más a los precios internacionales. Ahora, te insisto con lo siguiente, yo los invito, vos agarrás hoy el precio de una Hilux o SW4, que lo comparen con cualquier país de la región o con lo que cuesta una Hilux en España y te vas a dar cuenta que hoy en la Argentina es el precio más bajo. Ahora, de nuevo, ¿eso por qué? Porque estamos con una dinámica del mercado sana, natural y que tiene que ser, donde el cliente es el que termina definiendo y nosotros trabajamos para moldarnos a esa realidad del cliente. Sacaron muy caro el Yaris Cross, hay como una idea de que, 50 millones de pesos.
¿O es el precio que tiene un auto que tiene todo el respaldo de Toyota que vos decías atrás y que justifica ese precio? Mira, si nosotros vemos hoy el segmento, ¿no? El segmento B, SUV, por llamar de alguna manera, nosotros vemos que el segmento está alineado, y Yaris Cross está alineado con los precios de ese segmento. Lo que pasa es que en el mercado me parece que hay muchas, te diría, disrupciones de precios que tienen que ver con esta cuota de los vehículos chinos que han venido y demás. Okay. Y ahí quiero ser muy sincero, hoy un vehículo producido en la región o en la Argentina, competir por ahí con el mismo precio, con 0 impuestos de un vehículo de China, y vos cargas con toda la carga impositiva de la Argentina, siempre va a haber un desfasaje. Ahora, estamos hablando de situaciones puntuales con algunos modelos muy específicos. Cuando uno lo mira de nuevo, posicionado en el segmento SUV compacto, la relación que tiene en nuestro caso con el precio del Yaris, con el precio del Corolla Cross, nuestro entendimiento es que el precio es el que está bien posicionado, y te vengo diciendo, es el cliente finalmente el que termina aceptando, adoptando el precio, y por suerte, y creo que por las fortalezas que tiene el producto y todo el valor agregado que le genera la marca, lo que estamos viendo en estos primeros días de venta es una demanda superior a la que teníamos de alguna manera prevista. Con lo cual, bueno, creo que ha sido lanzado en los términos que lo teníamos planificado, pero cuando uno mira el futuro, insisto con eso, soy reitero, el cliente siempre es el que manda. La última, Gustavo. La industria automotriz argentina necesita sacudirse porque viene esta oferta extrema. Quien no fabrique una pick-up en Argentina tiene más dificultades para sobrellevar una operación industrial. Hay que ir a la pick-up necesariamente, por esto que hablabas antes del argumento de la exportación, pero porque también es un vehículo que te da rentabilidad frente a la competencia de los otros, digo, ¿no? Yo quisiera que no, porque para que la industria automotriz crezca como tal, es muy sano tener especialización sobre la pick-up, pero lo deseable, lo ideal sería poder expandir a otro tipo de vehículos también. Bueno, nosotros estamos trabajando en proyectos por delante que ojalá lo podamos concretar, pero de seguir expandiendo otro tipo de segmentos que te permitan, bueno, cada vez hacer más fuerte la industria argentina, porque la necesitamos y porque nosotros como Toyota necesitamos tener proveedores fuertes, otras terminales fuertes instaladas en el país, y que todos construyamos esa industria fuerte que puede llegar a tener Argentina. Las condiciones están dadas, la Argentina está en un proceso de transformación y te diría reordenamiento no solo macroeconómico, sino estructural en todas sus variables, para que esperemos pueda ser de alguna manera competitivo, producir, exportar y tener en la Argentina, en el mercado doméstico, oferta y competitividad de precios. Gracias por la visita, Gustavo. Al contrario, un gusto. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Y un día, las estrellas te van marcando el camino. Y un día empezás a soñar con llegar a lo más alto. Y un día te das cuenta que los sueños más grandes empiezan con los pies en la tierra. Y un día descubrís cuál es tu misión en la vida. Y un día sabés que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Este programa va a ser híbrido, no solamente porque los autos del futuro o los autos del presente ya son mayormente híbridos o es la tendencia que el mercado va a tener, sino porque tendremos también un
modelo de programa de televisión híbrido. Tendremos entrevistas en el estudio, como hicimos con Gustavo Salinas en este mismo programa, y tendremos esto, pruebas dinámicas, conocer autos en la ruta, en el campo, en la ciudad, describir cómo es cada tipo de auto que hay en el mercado, que hay cada vez más oferta, y por supuesto hablar también del mercado en sí. Y para eso, qué mejor que empezar con un BYD, un vehículo 100% eléctrico perteneciente al segmento de los SUV, y vamos a tratar de conocerlo para que ustedes entiendan hacia dónde va la oferta, porque están los autos convencionales, los Mercosur, los importados, que vienen desde Europa o desde Estados Unidos, y ahora llegaron los autos chinos. La proporción de mercado todavía es poca, ya lo vamos a analizar, pero por lo menos empecemos a ver de qué se tratan. Este auto, el BYD, representa a la marca china por excelencia, la que más volumen de ventas tiene en todo el mundo. Lo decíamos con Salinas, mientras Toyota vendía casi 11 millones de autos, BYD llegó en 2025 a 4 millones y medio, es decir, casi la mitad de lo que vende Toyota. ¿Es un número significativo? Por supuesto que sí. ¿Cuánto tardará en penetrar en la industria automotriz argentina o en el mercado automotriz? Veremos también. Lo vamos a probar aquí en el campo, en Uribe Larrea, estamos a unos 90 kilómetros de Buenos Aires, lo vamos a probar un poco en ruta y por supuesto en ciudad, porque este tipo de autos, el eléctrico puro, es un auto pensado para el tránsito urbano, como auto para desplazarse por las ciudades o los entornos cercanos, urbanos y suburbanos. Lo manejamos y lo empezamos a conocer. Algunos detalles para ver. Puerto de carga. Con la toma convencional que hay en el mercado o con la alternativa. Y miren esto, porque uno en el auto eléctrico suele decir, ¿y qué hay del motor? Este es el motor. Miren qué cantidad de espacio libre que tiene un auto eléctrico en cuanto a las dimensiones del motor. Ese es el motor. Ahora, viendo esto, uno podría decir, ¿por qué no tiene un baúl delantero? Lo que se conoce como Frank, que es lo que tienen muchos autos eléctricos. Por ejemplo, el Mustang Mach-E. Bueno, el BYD, este al menos, no lo tiene. Y la verdad que le vendría bien, porque si vamos a la parte trasera nos encontramos con que el baúl no es muy grande. Es bastante pequeño en realidad. Fíjense, una mochila, matera, ahí está el cargador de emergencia, las balizas, el gato, y aquí está el enchufe para cargar el auto en una estación de servicio. Pero no es grande el baúl, las dimensiones no son grandes, entonces perfectamente podría tener un segundo baúl como tienen muchos autos eléctricos. Hay algo que yo trato de ver siempre en los autos, que es una tendencia mundial y que vamos a empezar a hacer hincapié en este programa con cada modelo, que es el ángulo de visión periférica que tiene el conductor hacia la esquina delantera derecha. Esta superficie, en la mayoría de los autos está cubierta, este triángulo de vidrio no está, está unido el espejo con su soporte con el parante, y el parante es muy ancho. Entonces cuando uno llega a una esquina, manejando desde la posición del conductor, fíjense el ángulo ciego, el punto ciego grande que tiene, donde a veces hay un ciclista, un motociclista o incluso un peatón y no se ve. Es un detalle interesante ver que este triangulito de vidrio permite que al menos se vea cierto movimiento en ese lugar. No es un detalle menor. Vamos a salir a manejar en el BYD Yuan Pro. El auto tiene muchos sonidos en el interior. Todos se pueden desactivar desde esta pantalla que aprovechamos y les mostramos. Tiene esta cualidad. Algunos verán para qué se utiliza más o menos, pero es interesante. Es parte del muestreo de tecnología que China hace con sus autos. Decía, en esta pantalla está absolutamente todo. Uno puede ir a los reglajes del auto
y cambiar todo tipo de elementos. También se puede customizar la pantalla y poner los accesos rápidos de lo que uno quiera. Y en el cuadro de instrumentos hay dos versiones de estética, de diseño. Se lee absolutamente toda la información. La velocidad y el consumo instantáneo en kilowatts, algo muy interesante porque es a lo que tenemos que acostumbrarnos, o al menos a lo que tendrá que acostumbrarse aquel que haya tomado la decisión de ir hacia un auto electrificado, eléctrico, más que electrificado, eléctrico puro. El promedio, pasado los 50 kilómetros, dice la computadora que es 12,4 kilowatts hora. Tenemos un 37% de batería con una autonomía estimada de 139 kilómetros al nivel que estoy usando el auto desde que lo tengo, ¿verdad? O sea, siempre la autonomía se calcula en base a la tasa de energía que se usa y ahí depende del estilo de conducción, de la velocidad de conducción, etc. También, por ejemplo, de la climatización. El aire acondicionado consume. Estos días de calor en Buenos Aires estamos con climatizador en 22 grados, aire acondicionado, para que esté agradable adentro del auto, y eso genera también, por supuesto, un consumo adicional que si no estuviéramos con el aire acondicionado encendido. Te subís al auto y lo primero que te dice si arrancaste y una de las personas del auto no tiene el cinturón de seguridad puesto, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, que es una alarma sonora, acá no, acá tenés una mujer, una voz femenina que te dice que te recomienda abrocharte el cinturón por una cuestión de seguridad, etc. ¿Ahí se escucha? Es la luz de giro. Tengo colocada la luz de giro y en vez de hacer el sonido convencional de una luz de giro, que es tac, 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 con distintos tonos, acá es una melodía musical. El auto tiene superficies blandas. Esto es re bueno porque le hace no solamente a la calidad percibida, sino también a la insonorización. Cuando un auto tiene soft touch en todos los materiales del tablero, todos, en este también, lo que genera es menos ruido, porque el plástico rígido, más allá de que es más económico, es más ruidoso y genera más ruidos cuando empieza el auto a funcionar después de muchos kilómetros, cuando empieza a ser un auto usado, porque empiezan a aflojarse las sujeciones y el plástico rígido, precisamente, empieza a vibrar. Es muy silencioso el auto, tiene un lindo andar. Ya vamos a ir viendo después los modos de conducción. Tiene dos niveles de regeneración de energía. Estamos con el nivel más alto, como dice aquí en la pantalla. No es invasiva esa regeneración. Es un sistema similar al One Pedal Drive, pero que lo que hace es invertir el motor eléctrico y convertirlo en un regenerador. Algo a lo que tenemos que acostumbrarnos cada vez más, porque no solamente lo hacen los eléctricos, sino también los híbridos. Algunos más, algunos menos, según la marca, según el fabricante, pero todos tienen un sistema de regeneración de energía que en muchos modelos es regulable y en otros es fijo y uno simplemente tiene que manejar sabiendo que cuando suelta el pedal el motor empieza a regenerar y eso posiblemente genera una incomodidad hasta que uno se acostumbra. Es un tema de costumbre pura y exclusivamente. En el volante tenemos las funciones de distancia con el auto de adelante para restablecerla, el control de crucero adaptativo y para setearla, los cambios de pantalla, las vistas en la cámara que se pueden activar desde el volante, más que nada para el entorno, y el botón de activación del control de crucero adaptativo. Del otro lado, audio, teléfono, y este último botón permite cambiar funciones del display central con estas flechas de acá. Por ejemplo, ahí está seteado otro diseño de tablero, son dos. Este es más minimalista, el otro es un poco más deportivo. Y si seguimos cambiando las funciones, podemos ir a la temperatura del climatizador, que está en 24 grados, al forzador del aire, que está en velocidad 1, vehículo en buen estado, es un chequeo de que está todo sin alertas,
Un temporizador, que es como un cronómetro para hacer algún tipo de prueba deportiva, se activa desde aquí también, pero hay que ponerlo en modo deportivo. Y si seguimos con las funciones, tenemos la indicación de el consumo de energía, 12 kWh, pasado los últimos 50 kilómetros. Y volvemos al primer menú, que es de la velocidad máxima establecida, que en este auto está ahora seteada en 150 km/h. Lo que tiene es un difícil acceso a esta botonera de abajo. Es muy chiquita, y cuando uno está manejando tiene que tratar de no sacar las manos del volante, ni la atención del camino, y buscar el botón no siempre es tan fácil, pero además presionarlo correctamente tampoco. A veces uno piensa que lo apretó, porque tiene que mirar rápidamente al parabrisas, porque tiene que estar atento al tránsito y no a una pantalla, y si la precisión no es muy alta, como ocurre en algunos botones en este vehículo, uno cree que lo apretó y no lo apretó. Por ejemplo, para que sea bien gráfico y visible, si yo quiero apretar para que se ponga la pantalla vertical, tengo que apretar este botón. ¿Ven? Lo apreté y recién en la segunda vez que lo apreté lo hizo el cambio, porque no es tan preciso. Ahí va. La primera vez no, la segunda sí. Y eso hace que uno se distraiga al volante. Por eso están empezando a regular en todo el mundo, incluso en China, la utilización de botones físicos. Esto que está en el volante es mucho más fácil, uno no tiene que sacar la vista del centro del camino para mirar la pantalla, sino bajarla levemente para ver qué botón aprieta, y después mirando en el cuadro de instrumentos puede mantener la vista en la misma línea que el tránsito. Sacar la vista para mirar una pantalla y encima buscar un botón chiquito en la parte de abajo no es recomendable. Y la moda de las pantallas ha generado que la industria automotriz casi en su totalidad haya migrado hacia pantallas, porque además es más barato. En una pantalla hay botones táctiles, en el auto hay botones físicos. Cada botón tiene un costo de producción, tiene un sistema de accionamiento y de desactivación, tiene cables, contactos, etc. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia, miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Es hoy, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al de al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todo. ¡Vamos que soy! Estamos en Lollapalooza, pero para hablar de autos. Aquí Citroën, que es main sponsor del Festival de Música, que cada año llega a Argentina para el mes de marzo, presenta el C4 híbrido. No es un auto más. Además de llegar con la hibridación a la marca, es un auto de 3 volúmenes y es sobre todo un auto de tamaño grande, algo que Citroën había perdido hace rato en el mercado argentino. Lo conocemos un poco más de cerca. C4 híbrido en realidad viene a traernos un montón de nuevas condiciones para la marca Citroën. Por un lado, es el primer vehículo electrificado con el que Citroën ingresa a nuestro país y realmente para nosotros es un hito desde ese lugar, sin dudas. Por otro lado, es un nuevo C4, ¿no? Con lo que eso significa y todos los C4s que han pasado por Argentina. Un auto además que llega con un concepto y un diseño innovador distinto a lo que hoy podemos encontrar en el mercado argentino. Un motor híbrido, en este caso va a combinar un motor turbo naftero con un motor eléctrico no enchufable que en su conjunto pueden erogar hasta 145 caballos de potencia,
que obviamente trae menos costo de combustible, menos emisiones de dióxido de carbono y nos va a permitir hacer hasta un circuito urbano en modo 100% eléctrico. Con este C4 pretendemos llegar a personas que no solo quieren escalar en lo que era C3, Aircross o Basalt, sino también robar clientes de otras marcas que tal vez se sentían un poco huérfanos con la pérdida de muchos C-hatchback, que era súper importante volver a captarlos en nuestro país. Entonces, es recuperar todos aquellos clientes de Citroën de años anteriores con vehículos que traíamos importados también, que buscaban ese tipo de tecnología, de confort, de habitabilidad, que tienen, por supuesto, la gama de Proyecto C-Cubo, pero tal vez con no tanto alto equipamiento como estos nuevos vehículos. Entonces, es como que venimos a sumar, todo es para sumar. Obviamente por coyuntura, mercado y demás, hace mucho tiempo teníamos ganas de traer este nuevo C4 a Argentina. Hoy tenemos la posibilidad de volver a tener presencia en el segmento C, en este caso con un concepto hatch, sumando equipamiento, sumando confort, sumando tecnología. Así que estamos muy contentos de ponerlo hoy en el país y tenemos muchos clientes que están esperando este tipo de productos de la marca. Este C4 híbrido y junto al C5 Aircross son los vehículos más tecnológicos, de mayor diseño, de mayor confort que la marca fabrica en el mundo. Entonces, realmente tener esos vehículos acá en Argentina para poder acercarle al cliente argentino la misma tecnología y el mismo producto que se comercializa en Europa, para nosotros es fundamental y son los valores que siempre ha tenido la marca Citroën. Entonces, poder complementar todo eso con los productos regionales, para nosotros es todo ganancia. Y así llegamos al final de este primer programa de P1 Autos. Esperemos que les haya gustado el formato. La propuesta es esta: analizar el mundo del auto desde todas las aristas posibles. Una entrevista con un personaje, con una persona importante de la industria automotriz en el estudio, como hicimos con Gustavo Salinas, probar un auto de estos de nueva generación que están llegando a Argentina, los eléctricos que llegan desde China, como el BYD Yuan Pro, y también la novedad del Citroën C4 híbrido que se acaba de presentar en Argentina, que tiene una tecnología muy interesante que ya le vamos a contar cómo funciona. Es un mild hybrid que en realidad funciona como un híbrido autorrecargable y que también tiene esa misma tecnología en el Fiat 600 híbrido que ya probamos y en unas semanas más se lo vamos a mostrar. Suscríbanse, comenten este proyecto, qué les parece, pidan autos, pidan soluciones, recomienden todo lo que se les ocurra sobre el mundo del auto, porque es lo que queremos hacer. Mauro seguirá con P1, nosotros con P1 Autos, y seguiremos juntos haciendo análisis de P1 F1 cada lunes después de un gran premio, como fue este lunes pasado después de la carrera de Japón y como será después de la próxima carrera de Miami, etc. Pero ahora, en el cierre de este programa, tenemos esta novedad. Lo vamos a mostrar la semana que viene. ¿De qué se trata? Del Renault Boreal, el nuevo lanzamiento de Renault Argentina, de Renault Sudamérica, en la región, que es el segundo paso que dará la compañía para esta nueva camada de autos, esta renovación completa y este regresar a las fuentes de Renault Argentina, que lo hizo primero con el Kardian y ahora con este Boreal. Esto será la semana próxima. Ahora simplemente a modo de adelanto les mostramos qué vehículo será protagonista del próximo P1 Autos. Hasta la semana que viene.